¿Imaginas pasar 2 años con tu esposo, creyendo en cada una de sus palabras, y de repente descubrir que solo eras la amante? Que todo ese tiempo él ya tenía otra familia. Eso fue exactamente lo que me pasó. Pero no lo dejé pasar. Te voy a contar cómo descubrí la verdad y, mejor aún, cómo me vengué. No te lo puedes perder. Las maletas de Simón siempre estaban listas. Al menos una vez al mes, las tomaba apresurado, metía algo de ropa dentro y partía hacia Valderrobres. No importaba si era a mitad de semana o un fin de semana especial, cuando la mayoría de las parejas estarían disfrutando juntas. Si su madre lo necesitaba, él iba. Adela ya estaba acostumbrada. Desde el comienzo del matrimonio, había aceptado esos viajes como parte de la vida de Simón. Nunca se quejaba, pero el cansancio en su rostro al regresar era evidente. Decía que su madre estaba cada vez más débil, que las visitas al hospital eran frecuentes y que, como hijo único, era su responsabilidad cuidarla. No le gustaba hablar mucho sobre esos viajes. Solo mencionaba lo esencial, cómo estaba ella, si había necesitado atención médica, si los medicamentos estaban funcionando, y cambiaba de tema rápidamente. No había espacio para largas conversaciones sobre Estrella, y Adela nunca insistió. Nunca había conocido a su suegra. Ni por videollamada, ni por teléfono. Al principio, le pareció extraño, pero con el tiempo dejó de importarle. Simón decía que su madre no quería mostrarse frágil, que prefería que nadie la viera en ese estado. Era comprensible. Ahora, con el cumpleaños de Simón acercándose, Adela quería hacer algo especial. Él siempre decía que no le gustaban las celebraciones, que no veía sentido en fiestas o regalos, pero ella sabía que, en el fondo, apreciaba los pequeños gestos. El año anterior, le había preparado una cena romántica a la luz de las velas, y la sonrisa de él al verla esperándolo en la sala seguía grabada en su memoria. Esta vez, quería hacer algo aún más significativo. Quizás cocinar su plato favorito, comprar un vino especial y escribirle una carta sincera expresando todo lo que sentía por él. Algo simple, pero lleno de amor. Faltaban solo 2 días para la fecha, y ya comenzaba a planearlo todo mentalmente. Sin embargo, una parte de ella temía que, una vez más, el viaje a Valderrobres arruinara los planes. Aún no había mencionado nada, pero el patrón era siempre el mismo. Adela esperaba que, esta vez, fuera diferente. Adela apenas podía contener la emoción. El cumpleaños de Simón era al día siguiente y, aunque él nunca había sido fanático de las grandes celebraciones, ella quería hacer algo especial. Preparó todo con cuidado, una cena a la luz de las velas, un vino seleccionado y una carta sincera expresando cuánto significaba para ella. Un gesto simple, pero lleno de cariño. A lo largo del día, repasó mentalmente cada detalle. Hasta que, cuando Simón llegó a casa esa noche, ella ya estaba lista para compartir la sorpresa. Pero, en cuanto él entró, notó algo diferente. Su semblante cansado, la tensión en sus hombros, la forma en que arrojó la maleta en el sofá sin cuidado. «Tengo que ir a Valderrobres», anunció sin rodeos. La emoción de Adela desapareció instantáneamente. «¿Qué? ¿Ahora?» Simón suspiró, frotándose el rostro con las manos. «Mi madre se ha sentido mal. Acaban de llamarme. Necesito ir lo antes posible». Adela abrió la boca, pero dudó. No había mucho que pudiera decir. Durante los 2 años de matrimonio, había visto a Simón dejarlo todo para correr a Valderrobres siempre que su madre lo necesitaba. No sería ahora cuando actuaría diferente. Pero esta vez era la víspera de su cumpleaños. Y ella había hecho planes. «Pero mañana es tu cumpleaños», intentó argumentar, con una voz más baja de lo que pretendía. Simón cerró los ojos por un instante, respirando hondo. «Lo sé, amor. Y lo siento mucho». Se sentó a su lado en el sofá y tomó sus manos entre las suyas. «Sé que debiste haber preparado algo especial, pero necesito irme». Adela forzó una sonrisa comprensiva. «Claro.
Lo más importante ahora es tu madre. Podemos celebrarlo otro día. Simón asintió, aliviado. Gracias por entender. Te prometo que cuando vuelva lo compensaré, ¿de acuerdo? Ella solo asintió con la cabeza, sin confiar en su propia voz. Lo observó mientras terminaba de hacer su maleta apresuradamente, tomaba las llaves del coche y caminaba hacia la puerta. Y cuídate, mi amor. Te amo, dijo él antes de partir. Yo también te amo. Adela se quedó en la puerta, viendo las luces traseras del coche desaparecer en la carretera. Luego, cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo una creciente inquietud instalarse dentro de sí. Algo le parecía extraño. No por el viaje en sí, ya estaba acostumbrada a eso. Pero, esta vez, algo le incomodaba de una manera que no podía ignorar. Y fue en ese momento cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. Nunca había conocido a Estrella. Nunca había hablado con ella, ni siquiera por teléfono. Durante 2 años, simplemente había aceptado el hecho de que su suegra era una mujer reservada, que no le gustaba el contacto. Pero ¿y si era diferente? ¿Y si, en lugar de pasar el cumpleaños de Simón sola, ella fuera a Valderrobres para darle una sorpresa? Simón siempre decía que su madre estaba muy enferma, que no quería visitas. Pero ¿y si, en realidad, Estrella estuviera encantada de conocerla? ¿Y si se alegrara al ver que la esposa de su hijo se preocupaba lo suficiente como para hacerle una visita sorpresa? Además, podría aprovechar la oportunidad para conocer más sobre la familia de su marido. Durante todo el matrimonio, Simón nunca hablaba sobre parientes o amigos de la infancia. Su vida antes de Adela era un misterio. ¿Por qué nunca había cuestionado eso antes? La idea comenzó a parecer cada vez más natural. Tomó su celular, buscó los horarios de los autobuses a Valderrobres y vio que, si salía por la mañana, llegaría antes del atardecer. Sería perfecto. Se imaginó la reacción de Simón al verla. Primero, el susto, jamás esperaría que ella fuera hasta allí. Pero luego, la sonrisa. La sorpresa. El brillo en sus ojos. Y, por supuesto, finalmente conocería a su suegra. Tal vez incluso cenarían juntos y tendrían una noche agradable en familia. Sintió una ola de emoción crecer dentro de ella. Sin pensarlo 2 veces, tomó una maleta y comenzó a empacar sus cosas. Al día siguiente, partiría hacia Valderrobres. El sol apenas había salido cuando Adela tomó el autobús a Valderrobres. El autobús se sacudía levemente mientras avanzaba por las estrechas carreteras de Valderrobres. Adela observaba el paisaje por la ventana, viendo los campos abiertos y las pequeñas casas de piedra que decoraban el camino. Su corazón latía acelerado, pero intentaba mantener el control. Cada kilómetro la acercaba más a Simón. A su suegra. A la sorpresa que imaginaba que haría felices a todos. Se preguntó si Simón se molestaría al verla allí sin avisar. Pero apartó rápidamente ese pensamiento. Era su cumpleaños. En el fondo, él entendería el gesto. El autobús finalmente se detuvo en la pequeña terminal de la ciudad, y Adela descendió, sintiendo la brisa fría tocar su rostro. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no sabía exactamente hacia dónde ir. Respiró hondo y decidió preguntar. Se acercó a una señora que organizaba frutas en un puesto en medio de la plaza. Disculpe, ¿conoce a una mujer llamada Estrella? La vendedora levantó la mirada y sonrió. Por supuesto que la conozco. Todo el mundo aquí conoce a Estrella. Una mujer fuerte, muy respetada. Adela sintió un alivio inmediato. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Sí, sí. Vive en la calle de los Olivos. Siga recto hasta aquella fuente, luego gire a la derecha. Es la tercera casa. Muchas gracias. Adela siguió el camino indicado, intentando controlar la ansiedad. En pocos minutos, se detuvo frente a la casa de Estrella. Era una construcción simple pero encantadora, con una fachada de piedra y ventanas decoradas con cortinas blancas.
El jardín estaba bien cuidado, con macetas de flores coloridas a lo largo de la entrada. Por un instante, vaciló. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría Estrella? Respiró hondo y llamó a la puerta. Segundos después, la manija giró y la puerta se abrió. Frente a ella no estaba la imagen de una mujer frágil y enferma, como Simón siempre la había descrito. Al contrario, Estrella era una mujer saludable, de postura firme y mirada atenta. Sí. Adela sonrió, intentando ocultar su sorpresa al verla tan bien. Hola. Me llamo Adela. Soy la esposa de Simón. El rostro de Estrella se transformó instantáneamente. Su expresión pasó de cordialidad a absoluto asombro. Parpadeó varias veces, como si hubiera escuchado mal. ¿Qué? Adela rió, un poco incómoda. Soy la esposa de Simón, repitió. Vine a conocerla y también a darle una sorpresa por su cumpleaños. Estrella simplemente la miraba, con los labios entreabiertos, como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. ¿Y esposa? Repitió en un tono casi incrédulo. Adela sintió una incomodidad crecer dentro de ella. Sí, llevamos 2 años casados. Estrella cerró los ojos por un segundo y soltó un largo suspiro, como si estuviera preparándose para decir algo que no quería. Si necesitas entrar, dijo, abriendo más la puerta. Adela dudó por un instante antes de obedecer. Apenas entró, la puerta se cerró detrás de ella con un leve chasquido. El ambiente era acogedor, con muebles de madera y fotografías repartidas por las paredes. Nada allí indicaba que una mujer enferma viviera en esa casa. Estrella caminó hasta la mesa y jaló una silla. Adela hizo lo mismo, sentándose frente a ella. «¿Y dijiste que eres la esposa de Simón?», comenzó Estrella, mirándola directamente. «Sí», confirmó Adela, sintiendo una inquietud crecer dentro de ella. La mujer volvió a suspirar, inclinándose un poco hacia adelante, como si buscara la mejor forma de decir lo que venía a continuación. «Eso no puede ser cierto». Adela se estremeció. «¿Cómo que no?». Estrella entrelazó las manos sobre la mesa y la miró a los ojos. «Simón ya está casado». Adela parpadeó, confundida. «¿Qué?». «Simón tiene una esposa. Y no eres tú». El mundo a su alrededor pareció encogerse. Debe estar equivocada. Con manos temblorosas, sacó su celular y abrió una foto de ella y Simón juntos. «Este es el Simón del que estamos hablando, ¿cierto?». Estrella miró la imagen y contuvo la respiración. Su rostro perdió el color y su mirada se tornó sombría. «Sí, es él». El aire se esfumó de los pulmones de Adela. 2 años. 2 años viviendo una mentira. No era la esposa. Era la otra. «No puede ser», susurró, todavía intentando encontrar una explicación que tuviera sentido. Estrella mantuvo su mirada firme sobre ella. «Sé que es difícil de aceptar, pero no hay dudas. Simón vive aquí, en esta ciudad, con su esposa». Adela se sintió inútil. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo nunca sospechó? Una mezcla de ira y humillación subió por su garganta. Pero pronto esa sensación fue reemplazada por algo más fuerte, la necesidad de enfrentarlo. «¿Dónde vive?», preguntó con voz fría. Estrella no dudó. Se levantó, tomó su bolso y miró a Adela con determinación. «Vamos». Adela sentía sus piernas moverse, pero su mente estaba demasiado aturdida para procesar otra cosa que no fueran las palabras que resonaban en su cabeza. Simón ya está casado. Su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. 2 años. 2 años viviendo una mentira sin jamás sospecharlo. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo nunca vio las señales? El aire fresco de Valderrobre se sentía sofocante mientras caminaba junto a Estrella. Sus pasos eran firmes, cargados de furia y determinación.
No se iría de esa ciudad sin mirar a Simón a los ojos y decirle todo lo que tenía atorado en la garganta. Esa es la casa, anunció Estrella, señalando una vivienda de fachada sencilla, con ventanas bien cuidadas y un pequeño jardín. Adela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahí estaba la casa que Simón llamaba hogar. El hogar verdadero. No el que ella creía que habían construido juntos. Sin dudarlo, Estrella golpeó la puerta con fuerza. Segundos después, la manija giró y una mujer joven apareció en la entrada. Sus ojos, curiosos y amables, pasaron de Estrella a Adela, deteniéndose en la figura desconocida. ¿Suegra? ¿Qué ocurre? Suegra. La palabra golpeó a Adela como un puñal en el alma. Así que ella era Luz. La verdadera esposa. La mujer que, al igual que ella, creía estar en un matrimonio feliz. Luz se sobresaltó, la incomodidad reflejada en su expresión. ¿Quién es ella? Estrella no titubeó. Tenemos que hablar, Luz. Ahora. Luz entrecerró los ojos, claramente desconfiada. Pero antes de que pudiera responder, Adela tomó la delantera, su corazón martilleando en el pecho. Me llamo Adela. Soy, o creía ser, la esposa de Simón. El rostro de Luz se contrajo en confusión. ¿Qué? Adela no tenía tiempo para rodeos. Con manos temblorosas, sacó su celular y abrió una foto de ella con Simón, mostrando la pantalla. Me dijo que estaba casado conmigo. Luz abrió los ojos con incredulidad y agarró el teléfono, como si necesitara ver la imagen más de cerca para creerlo. El silencio que siguió fue brutal. Hasta que un ruido en el fondo de la casa captó la atención de todas. Pasos. La puerta se abrió un poco más y, para horror de Adela, Simón apareció en el pasillo. Llevaba una camisa cómoda, como quien está relajado en casa, sin sospechar el infierno que lo esperaba en la entrada. Pero al alzar la mirada y ver a Estrella, Luz y Adela juntas, su expresión relajada desapareció al instante. El impacto cruzó su rostro como un rayo. Por un segundo, se quedó paralizado. Simón, la voz de Estrella cortó el silencio. ¿Qué tienes que decirles a estas dos mujeres a las que engañaste? Simón palideció. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió de inmediato. De esto, no puede estar pasando. Luz dio un paso adelante, sosteniendo el celular de Adela con fuerza. ¿Tienes alguna explicación para esto? Le mostró la foto y Simón contuvo la respiración. No tienes nada que decir, lo interrumpió Adela, su voz cargada de dolor y furia. 2 años, Simón. Me mentiste todo este tiempo. Inventaste una doble vida. Acusó Luz, ahora temblando. ¿Y para qué? ¿Cómo lograste esconderlo por tanto tiempo? Simón se pasó la mano por la cara, tratando de encontrar una salida, pero estaba acorralado. No es así, no. Estrella cruzó los brazos. Entonces dime, ¿cómo es? Porque a mí me parece bastante simple, tienes una esposa aquí y una amante en otra ciudad. Nunca quise hacerle daño a nadie, dijo él, con la voz temblorosa. Por favor. Adela soltó una risa amarga. ¿Crees que eso me consuela? Jugaste con la vida de 2 mujeres. Y gritó Luz, perdiendo la paciencia. Simón cerró los ojos por un segundo y respiró hondo, como si intentara recomponerse. ¿Podemos hablar, con calma? Luz bufó, incrédula. ¿Con calma? Después de todo esto, después de engañarme durante 2 años, ¿todavía crees que tienes derecho a pedir paciencia? El rostro de Simón comenzó a perder color. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que no tenía escapatoria. Adela dio un paso al frente. Eres un cobarde. Me hiciste creer que yo era tu esposa. Me hiciste creer que construíamos una vida juntos, cuando en realidad solo era un pasatiempo. Simón intentó acercarse a ella, pero Adela retrocedió,
sintiendo ganas de llorar. No me toques. Se volvió hacia Luz, la última persona que tal vez podría escucharlo. Amor, no me llames así, lo interrumpió Luz, con los ojos llenos de lágrimas. Toma tus cosas y vete. Simón pareció desesperarse. Luz, dije que te vayas. Y gritó ella, con la voz cargada de dolor y furia. Se giró hacia Estrella, esperando algún apoyo, pero su madre solo negó con la cabeza. Has avergonzado a esta familia. Ya no hay lugar para ti aquí. Simón miró a su alrededor, quizás esperando que, en el último segundo, alguien cambiara de opinión. Pero lo único que encontró fueron miradas de desprecio. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que estaba solo. Sin otra opción, tomó una mochila a toda prisa, metió algunas prendas y salió sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue como un punto final definitivo. Por un momento, ninguna de las tres habló. Solo respiraban hondo, tratando de asimilar todo. Hasta que Estrella, con un suspiro pesado, negó con la cabeza. Bueno, ahora que nos deshicimos de él, ¿alguien quiere un café? Luz soltó una risa inesperada, y Adela la acompañó. Era una risa mezclada con cansancio, alivio e incredulidad. En medio del caos, un lazo improbable comenzaba a formarse. La caída de Simón fue rápida y cruel. Valderrobres era un pueblo pequeño, y los secretos no tardaban en salir a la luz. Al día siguiente de su expulsión, su nombre ya estaba en boca de todos los habitantes. En la feria, en la panadería, en la tiendita de la esquina, donde quiera que uno fuera, siempre había alguien comentando. ¿Oíste lo que hizo Simón? 2 matrimonios al mismo tiempo. ¿Cómo pudo mantener esa farsa tanto tiempo? Y hasta engañó a su propia madre. ¡Qué vergüenza! La historia se esparció como fuego en paja seca. Las mujeres negaban con la cabeza en desaprobación, los hombres se reían con desprecio, los niños escuchaban los murmullos con curiosidad. Simón se convirtió en motivo de burla. Dondequiera que pasara, encontraba miradas de reproche, sonrisas irónicas y, a veces, hasta risas disimuladas. Intentaba ignorarlo. Intentaba fingir que no le importaba. Pero la verdad era que la humillación lo consumía. Luz siguió su vida como si él nunca hubiera existido. Volvió a su rutina, reorganizó la casa y se aseguró de borrar cualquier rastro de él en su vida. La ropa, las fotografías, las pertenencias que dejó atrás, todo fue echado fuera. La primera noche sin Simón fue extraña. Un silencio diferente se apoderó de la casa. Pero, al mismo tiempo, había una ligereza que antes no existía. Y con el paso de los días, descubrió algo inesperado: estaba feliz. Ya no tenía que preocuparse por sus excusas baratas, por sus viajes repentinos, por el vacío que dejaba incluso estando presente. Ahora tenía paz. Adela, por su parte, tuvo que lidiar con su propio dolor. Volver a casa fue más difícil de lo que imaginaba. El apartamento se sentía diferente, cargado de recuerdos que antes eran dulces, pero que ahora tenían un sabor amargo. Todo ahí seguía teniendo la presencia de Simón, los libros en la estantería, la ropa en el armario, incluso su taza favorita seguía en la cocina. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, Adela tomó una decisión: seguir adelante. Al igual que Luz, se deshizo de todo lo que le recordaba a él. Poco a poco, retomó su vida, volvió al trabajo, salió para distraerse y llenó su tiempo con cosas que le hacían bien. Y lo más sorprendente de todo, mantuvo el contacto con Luz y Estrella. Lo que comenzó como una situación dolorosa se convirtió en algo inesperado. Las tres, unidas por la traición de Simón, terminaron creando un lazo que ninguna esperaba. Al principio, solo eran mensajes ocasionales, pequeños desahogos sobre cómo estaban afrontando todo. Pero, con el tiempo, la amistad se fue fortaleciendo. Adela y Luz, antes dos desconocidas enfrentadas por la mentira de un hombre, ahora se apoyaban como hermanas. Estrella, por su parte, se sentía culpable por el hijo que había criado, pero encontró en Adela y Luz un nuevo tipo de familia.
Al menos algo bueno salió de todo este desastre, decía riendo en una llamada. Y así, a pesar del dolor, a pesar de la humillación, a pesar del caos que dejó Simón a su paso, las tres siguieron adelante. Más fuertes. Más unidas. Y, sobre todo, más libres. Algunos hombres creen que pueden llevar una doble vida sin ser descubiertos, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando eso sucede, la caída suele ser fea. Simón lo aprendió de la peor manera posible. Al final, perdió a sus dos esposas, fue expulsado de su propia casa y se convirtió en el hazmerreír de todo el pueblo. Mientras tanto, Adela, Luz y Estrella siguieron con sus vidas muy bien, gracias. ¿Y tú, conoces a alguien que haya intentado llevar dos vidas al mismo tiempo? Cuéntanos en los comentarios.